Muy buenas noches. Soy el doctor Federico Cisneros Dreinhofer, tesorero actual del Colegio Mexicano de Ortopedia, y estoy aquí en representación del doctor Guillermo García Pinto, presidente de nuestro colegio, quien por razones de compromisos ya adquiridos con anterioridad no va a poder acompañarnos en esta novena sesión reglamentaria del colegio, que versará en el tema de mielomeningocele en las perspectivas actuales, desde los varios puntos de las diferentes áreas de la medicina para el manejo de los pacientes con esta deformidad o defecto. Para lo cual voy a pedirle al doctor Alejandro Herce que hable y que nos dé la minuta de la sesión la sesión pasada, la octava sesión del Colegio Mexicano de Ortopedia. Alejandro, por favor. ¿Nos escucha? Una disculpa. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Ahora sí voy a leer la minuta de esta sesión reglamentaria. Acta de la octava sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, AC, celebrada el 7 de septiembre de 2022. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la octava sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2022-2024, iniciando a las 20 horas con un registro de 473 asistentes, bajo el desahogo de la siguiente orden del día. Se realizó la lectura del acta de la séptima sesión reglamentaria celebrada el 3 de agosto, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y a su vez se dio la apertura de la sesión coordinada por el doctor Alejandro Novoa Boldo, titular del capítulo de alta especialidad en artroscopía, ortopedia del deporte y cartílago. El doctor Novoa Boldo dio una breve introducción sobre el panel del foro. Actualidades en el tratamiento del ligamento cruzado anterior, de la reparación a la reconstrucción con aumentación. Posteriormente, el doctor Ruperto Alfonso Muñoz Galguera habló sobre el tema reparación primaria del ligamento cruzado anterior. El doctor Rubén García Linaje sobre reconstrucción del ligamento cruzado anterior con injerto autólogo de cuádriceps. El doctor Francisco Javier Pérez Jiménez presentó el tema reconstrucción del ligamento cruzado anterior con técnica All Inside. El doctor Aldo Manuel Bausa Merodio habló sobre el tema ¿cuándo es mejor usar aloinjerto en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior? El doctor Arturo Almazán Díaz sobre cuándo aumentar nuestra reconstrucción del ligamento cruzado anterior con la reconstrucción del ligamento anterolateral. La doctora Anel Olivos Mesa presentó el tema reconstrucción del ligamento cruzado anterior con aumentación sintética. Y por último, se abre un espacio para preguntas y comentarios. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, por favor hacerla llegar. Muchas gracias. A continuación, a continuación leeré eventos y asuntos generales. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología informa que se han restaurado las actividades de forma normal en horario habitual. Se recomienda en general se siga apoyando a través de nuestras vías de comunicación para resolver sus necesidades. Hemos dado inicio con gran éxito al segundo curso virtual de artroplastías, módulo cadera, así como del segundo curso virtual de artroplastías, módulo rodilla. A todos los inscritos les damos la más cordial bienvenida y les recordamos que las inscripciones se mantienen abiertas hasta el 15 de diciembre del año en curso. También les informamos de las sesiones del capítulo de alta especialidad y de comité de desarrollo académico programados para este mes con el siguiente calendario. El lunes 10 de octubre a las 20 horas tenemos la sesión de capítulo de alta especialidad en metabolismo óseo. El miércoles 12 de octubre a las 20 horas tenemos la sesión del comité de rehabilitación. El martes 18 de octubre a las 20 horas tenemos la sesión de capítulo de alta especialidad en cadera y rodilla. El jueves 20 de octubre a las 20 horas, sesión de comité de enfermería. Y por último, el martes 25 de octubre a las 20 horas, la sesión del comité de residentes, las cuales serán 100% virtuales a través de nuestra página web smo.edu.mx. ¿Te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres.
A nuestros nuevos miembros titulares y eméritos se les informa que ya están disponibles sus diplomas físicos en el colegio. Favor de recogerlos en horario de atención de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Les hacemos una cordial invitación y un recordatorio de disfrutar de nuestra tradicional comida del Día del Médico, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 22 de octubre a partir de las 13 horas en Le Rio, Salones y Banquetes. Los esperamos para juntos reiniciar esta esperada convivencia. Y también aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a la doctora Rosa Isela Pérez Roldán como miembro titular y al doctor Antonio Velasco Leija como miembro emérito. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Luis Eduardo Loyo Soriano, titular del capítulo de alta especialidad en ortopedia pediátrica, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Mielomeningocele, perspectiva multidisciplinaria. Agradecemos el patrocinio de ArthroLife en esta sesión y sean ustedes nuevamente bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Bueno, y lo primero que quiero hacer es darle las gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y al doctor García Pinto por esta invitación y formar parte de este gran equipo. Y bueno, pues vamos a dar comienzo con esta sesión reglamentaria. Es la primera de ortopedia pediátrica. Espero sea de su agrado. Me pareció adecuado tratar una patología de la cual todavía no tenemos así como que una guía de tratamiento bien establecida. Todos abordamos de forma distinta a estos pacientes, a veces de forma multidisciplinaria, a veces por separado, y pues eso nos lleva a resultados muy dispares, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esta sesión y de cómo ir llevando paso a paso el manejo de estos niños pues, para ofrecer un resultado satisfactorio. La primer ponencia nos la va a dar el doctor Diego Hurtado Alonso. Él es cirujano ortopedista pediatra del Instituto Nacional de Pediatría y profesor titular de Anatomía y Embriología Humana en la Facultad de Medicina para la UNAM en la ciudad universitaria. Él nos va a platicar un poco de la introducción y la parte de embriología. Posterior, vamos a continuar con el doctor Rolando Jiménez Guerra. Él es neurocirujano pediatra adscrito a la subdirección de neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología. El doctor nos va a platicar sobre la cirugía del defecto medular y el impacto que tiene sobre el manejo ortopédico. Vamos a continuar con la doctora María Guadalupe Morales Osorio. Ella es la jefa del Servicio de Malformaciones Congénitas del Instituto Nacional de Rehabilitación y nos va a dar el punto de vista de rehabilitación y cuál es vista la rehabilitación como base del tratamiento. Continuamos con el doctor Ramiro Cuevas Olivo, cirujano ortopedista pediatra del Instituto Nacional de Rehabilitación y titular de la clínica de mielomeningocele del Instituto Nacional de Rehabilitación. La charla que nos va a dar el doctor Cuevas es del manejo quirúrgico, si siempre es viable. Y para finalizar, la última ponencia nos la va a dar desde Colombia el doctor Alejandro Uribe Ríos. Él es ortopedista pediatra y neuroortopedista, profesor titular de la Universidad de Antioquia, y el doctor nos va a platicar sobre mitos del manejo de la cadera en pacientes con mielomeningocele. Y sin más que comentar, quisiera dar inicio ya con las ponencias. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, así como al doctor Luis Loyo, la participación en esta sesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de mielomeningocele en la parte de introducción y embriología. Yo soy el doctor Diego Hurtado y soy médico ortopedista adscrito en el Instituto Nacional de Pediatría. Bueno, como introducción tenemos que el mielomeningocele va a pertenecer en conjunto a los defectos del cierre del tubo neural y a su vez representa la malformación congénita no letal más frecuente del sistema nervioso. Esto a su vez va a contraer grados variables de déficit neurológico dependiendo la localización. Nosotros podemos ver en este esquema que se presenta en su pantalla cómo va a haber diferentes zonas del cierre del tubo neural. Dependiendo si llegase a presentarse o no hay algún cierre definitivo en estas regiones, pues bueno, se van a presentar, como lo podemos ver en su imagen del lado izquierdo, un encefalocele. Podemos ver en la parte central una entidad patológica llamada raquisquisis, en donde, bueno, es casi un cierre completo que se asocia también con anencefalia. Y en la imagen del lado derecho, la que compete al tema del día de hoy, que es el mielomeningocele.
Bueno, en el desarrollo embrionario como tal, tenemos que va a estar por dos grandes grupos de células, que va a ser el epiblasto y el hipoblasto. Posteriormente, estas células van a empezar a formar tres grandes capas, que va a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Como tal, en el endodermo va a ser la parte más interna y el ectodermo va a ser la capa más superficial. En la capa intermedia va a haber un mediador que se va a denominar notocorda, y esta notocorda, a través de señalizaciones, va a empezar a promover que este ectodermo se empiece a engrosar. Esto durante las primeras semanas del desarrollo se va a empezar a engrosar y va a empezar a formar algo que se denomina placa neural. Posteriormente, esta placa neural, por un proceso de invaginación, va a empezar a formar un tubo a lo largo de todo el embrión. Ya que se forma este tubo aproximadamente a los 25 días del desarrollo embrionario, el neuroporo anterior va a empezar a cerrarse. Y posteriormente, en la región más caudal, vamos a tener otra estructura denominada neuroporo posterior, que esta en promedio va a cerrarse entre los 27 y 28 días. Si este cierre no se llega a producir, pues bueno, daría alguna de las entidades que previamente les había comentado. Una vez que se cierra el tubo neural, vamos a tener que este tubo se va a empezar a subdividir en diferentes regiones. Como lo pueden ver de su lado derecho, va a empezar a formar tanto las vesículas primarias como las vesículas secundarias. De estas vesículas, las regiones más caudales, pues bueno, van a ser las partes que van a dar origen a toda la médula espinal, que sobre todo va a corresponder ahorita con el tema que nosotros estamos desarrollando. Nosotros podemos ver aquí también que una vez que ya se forma el tubo neural, este tubo neural también va a empezar a dar interacciones para que se empiecen a formar las vértebras que van a estar alrededor de este mismo tubo. Podemos ver que aquí esto va a ser gracias a unas regiones que se van a denominar somitas. Los somitas van a ser estas regiones que se van a encontrar adyacentes al tubo neural, que también se va a denominar mesodermo somítico, y que van a estar segmentadas en diferentes regiones a lo largo del eje cefalocaudal del embrión. Tenemos que dentro de estas somitas va a haber a su vez una subdivisión de diferentes células que van a promover la formación de diferentes estructuras. En este caso, la adyacente, que va a ser la porción ventromedial, se va a denominar esclerotomo. El esclerotomo como tal, hacia las regiones mediales, van a empezar a migrar células que van a empezar a formar todo el arco neural. Las regiones, sobre todo, que se van a encontrar en las porciones dorsales, van a formar la parte del dermatomo y del miotomo, que posteriormente van a dar origen a toda la musculatura y a las porciones de la dermis que está adyacente a la parte de la piel del dorso. Una vez que se están formando este esclerotomo que se empieza a condensar, vamos a tener que hay condensaciones de este tejido a lo largo del tubo neural. Y tenemos que este esclerotomo se va a empezar a segmentar, y el segmento va a hacer que la región o la mitad que se encuentra caudal con la mitad que se encuentra cefálica se van a empezar a unir para que en ese momento se empiece a formar parte de este complejo vertebral, teniendo así la disposición característica de las vértebras con la salida respectiva de los nervios, en donde tenemos que en la región cervical, al tener nosotros 8 nervios cervicales, pues bueno, van a salir siempre por arriba, y posteriormente, a través de este desarrollo embrionario que se produjo, los nervios espinales van a salir por debajo de la vértebra adyacente. Bueno, eso es normalmente lo que nosotros habíamos desarrollado y lo que se sabía que es a grosso modo la formación del sistema nervioso central y en este caso de los cuerpos vertebrales. Pero tenemos que actualmente, pues bueno, sabemos que esto se desarrolla a través de diferentes factores de transcripción, a través de diferentes genes que van a estar regulando muy minuciosamente la formación de esto. Entonces, tenemos que dentro del tubo neural va a estar influenciado sobre todo en la región caudal por factores de crecimiento fibroblástico, así como proteínas que son de la familia de las proteínas morfogenéticas óseas. Y en las regiones cefálicas va a haber sobre todo grandes concentraciones de ácido retinoico. Eso va a empezar a demarcar un gradiente de concentraciones cefalocaudales que a su vez
va a empezar a promover que se empiecen a establecer diferentes factores de transcripción para que así se puedan empezar a desarrollar diferentes genes. Sobre todo genes que van a ser de la familia Hox. La familia Hox de los genes va a ser lo que me va a propiciar que se dé esta segmentación cefalocaudal a lo largo de toda la columna vertebral, teniendo así que, dependiendo las regiones del esclerotomo que nosotros empezamos a subdividir, vamos a tener que en este mesodermo somítico, a través de esos gradientes de concentración de las moléculas que ya les había comentado, van a empezar a influenciar para que empiecen a formar cada una de las partes o de los segmentos que compone al cuerpo vertebral. En esta parte, pues bueno, sería la parte del cuerpo, la parte de los pedículos, de los procesos transversos y sobre todo de la porción del proceso espinoso. Como tal, hablando un poco de la epidemiología, tenemos que dentro de los defectos del tubo neural, el mielomeningocele reportó la mayor incidencia, al menos en el 2021, en el sistema de vigilancia epidemiológica de los defectos del tubo neural, reportando que el 11.03 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos en este año. Nosotros lo podemos encontrar aquí en esta gráfica, como el mielomeningocele fue el que reportó una mayor incidencia. Realmente, con respecto a la prevalencia de los sexos, tenemos que el sexo femenino fue uno de los más afectados con respecto al masculino dentro de este año. Para esto, nosotros tenemos que esclarecer que el mielomeningocele, pues bueno, depende de múltiples factores de riesgo. Estos factores de riesgo, pues una vez que se llegan a asociar junto con otros factores, pues bueno, puede dar una predisposición mayor a que se pueda llegar a presentar. Teniendo así que uno de los factores principales, pues bueno, son los extremos de la vida. También si se tiene alguna comorbilidad, como sobre todo diabetes mellitus, que fue una de las que más se llegó a reportar. Y sobre todo, nosotros podemos ver aquí que la más característica y que sigue presentándose como uno de los principales factores de riesgo es la no toma de ácido fólico antes del embarazo y durante el primer trimestre sobre todo. Tenemos que, hablando del ácido fólico, los folatos tienen un papel fisiológico muy importante dentro del neurodesarrollo. Estos, a su vez, van a ser cofactores que van a promover la síntesis de DNA y de RNA y que, sobre todo, también el ácido fólico va a promover la conversión de homocisteína en metionina, que son cofactores ahorita que vamos a hablar un poquito más adelante. Esto como tal va a repercutir en la mitosis, por lo tanto va a haber una menor migración celular y esto se traduce en una falta de formación. Esto a su vez empieza a generar que no haya tanta síntesis de proteínas, de lípidos y por lo tanto tampoco de mielina, que es un aspecto muy importante en el recubrimiento del sistema nervioso. Dentro de las dos teorías que se hablan del ácido fólico es que al no existir esto, pues bueno, va a haber un aumento en la homocisteína. La homocisteína como tal va a empezar a limitar sobre todo la acción de tres muy importantes enzimas, que va a ser la sintasa del cistatión, la sintasa de la metionina y sobre todo una muy importante que es la 5,10 metileno tetrahidrofolato reductasa. Y esto a su vez se traduce en la falta de formación, la falta de migración y la falta de todos esos factores de transcripción que yo les había comentado y que esto se traduce en una falta de formación. Otra de las teorías por las cuales el ácido fólico es muy importante, se dice que en el desarrollo embrionario, pues bueno, si el producto llegase a presentar alguna anomalía en el metabolismo de los folatos, va a desencadenar una serie de cascadas celulares que se van a traducir en una pérdida o en un aborto. Como tal, las recomendaciones que siempre se dan a todos los pacientes y que realmente aquí nosotros podemos dar un cambio significativo es la prevención primaria. ¿Sale? Los médicos de primera instancia son los encargados de poder hacer esto y siempre proporcionar a las personas es la información para que esto se pueda prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Pues bueno, estamos viendo que el ácido fólico es uno de los cofactores muy importantes para esto, entonces se dice que al menos el consumo diario de toda persona, incluido hombres o mujeres, tiene que ser de al menos 400 microgramos de ácido fólico al día. Se sugiere que si está en plan de una concepción, sea 3 meses antes de la misma.
Si existe algún riesgo, también las guías sobre el sistema de vigilancia epidemiológico recomienda que si ya hay un riesgo mayor o si hay un antecedente de una persona que haya llegado a tener algún defecto del cierre del tubo neural, se recomienda que se aumente la dosis 10 veces más, teniendo 4 miligramos al día. Otro aspecto muy importante es mantener un adecuado control de las enfermedades sistémicas y evitar sobre todo el consumo de alcohol, drogas o tabaco. Agradezco nuevamente al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y por su atención. Muchas gracias. Buenas noches. Quisiera agradecer la invitación del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, especialmente al doctor Guillermo García Pinto, su presidente, y al doctor Luis Eduardo Loyo, quien es titular del capítulo de alta especialidad en ortopedia pediátrica. El tema al cual se me invitó a participar es si la corrección del mielomeningocele tiene implicaciones en el manejo ortopédico. Mi nombre es Rolando Jiménez Guerra, soy neurocirujano pediatra y trabajo en el Instituto Nacional de Perinatología. Embriológicamente sabemos que los defectos de tubo neural corresponden a problemas originados durante el cierre del mismo en la 4ª semana de embarazo. Por lo mismo, pues, llegamos a ver defectos que pueden ser en ocasiones mínimos y en ocasiones pueden cursar con otras morbilidades que nos pueden llegar a complicar el resultado quirúrgico, tanto al inicio de la vida como en el seguimiento posterior, incluyendo el manejo ortopédico. Sabemos que dependiendo del nivel del defecto podemos cursar no solamente con alteraciones musculoesqueléticas, sino también con alteraciones renales, entre otras. Es importante que nosotros tomemos en cuenta los costos que genera la atención médica de estos pacientes. Independientemente del país, estamos hablando de que la mayor carga económica cursa durante su atención en el primer año. Y esto es derivado de que por lo general estamos hablando de al menos 2 cirugías más una hospitalización prolongada y pues una estancia en una unidad de cuidados intensivos o intermedia neonatal. Los defectos de tubo neural los podemos clasificar de muchas formas. Generalmente nos vamos a dirigir a ellos como aquellos que son craneales o espinales. Sabemos que el 75% van a ocurrir en la columna y entre un 70 y 80% van a ser defectos abiertos. Estos son el más común, el mielomeningocele y la mielosquisis, que definitivamente ha sido un problema seguir manejando ese término, puesto que antiguamente se utilizaba para describir defectos que eran incompatibles con la vida, mientras que en la actualidad hablamos de un tejido neural normal adherido a una piel propia del defecto, el cual generalmente cursa con un muy buen pronóstico neurológico. Sabemos que los defectos del tubo neural son muy diversos y, como les comentaba originalmente, pues no hay dos defectos que sean iguales, ¿no? Y podemos ver que hay defectos en los cuales la placoda neural, el tejido neural anormal expuesto, está desprovisto de piel en la mayoría de su circunferencia, mientras que hay defectos que tienen exceso de piel, lo cual facilita su cierre. Hay defectos pequeños ubicados en una zona de bajo riesgo neurológico y hay defectos ocultos, que esto no significa que cursen sin problemas neurológicos, ya que generalmente llegamos a ver un anclaje mucho más pronunciado u otras malformaciones como la duplicación medular. Aquellos defectos que tienden a ser quísticos y de una base mucho más angosta, desafortunadamente, y a pesar de que son defectos bajos, tienden a ser más lesivos en cuanto a la función motora de estos bebecitos. Acorde a la última estadística que tenemos disponible en el país, bueno, continúa siendo el defecto de tubo neural más frecuente, ya no lo es la anencefalia, eso es importante. Por lo mismo, pues la cantidad de casos ha sido reportada cada vez menos. Ahora, sí hemos visto que en la Ciudad de México ha incrementado la tasa de incidencia, pero estamos hablando del reporte de casos, no que sea propiamente gente que radica en la Ciudad de México. En 2021, que es la última cifra que tenemos respecto a la estadística nacional, pues se notificaron 25 casos en la Ciudad de México y adicionalmente 4 defectos de tubo neural a nivel craneal, que son el encefalocele.
es importante ok. Como sabemos, la población hispana per se ya es propensa a tener defectos de tubo neural, independientemente del país donde radiquen, y esto es derivado a que cursamos con una mayor prevalencia de la mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa. Por eso es que muchos de los casos que vemos ahora son folato resistentes, no son tan graves como en la época previa a la suplementación con ácido fólico. Sin embargo, pues bueno, no tenemos que seguirnos enfocando en eso. Puede ser que haya otras causas, que en este caso la genética es importante en la población latina y la otra es la diabetes materna durante el embarazo. Y también es importante saber que el 75% de estos casos en nuestro país no cuentan con derecho a bienestar alguna o con una atención médica privada. La proporción de casos, al menos en la Ciudad de México, se ha mantenido relativamente constante, no ha variado mucho, de un 13% que yo comencé a laborar en el Nacional de Perinatología hace casi 6 años a un 11.6% el año pasado. Como les comentaba, en el INPER atendemos una proporción muy importante de casos y así como hace 3 años llegamos a atender más allá del 95% de los casos a nivel de la Ciudad de México, el año pasado, bueno, atendimos el 40% de los casos de mielomeningocele. Sabemos que una gran proporción de estos chiquitos desarrollan hidrocefalia y requieren la colocación de una válvula. Sin embargo, el año pasado nos quedamos relativamente abajo de lo habitual en la literatura, y la atención del mielomeningocele en nuestro medio corresponde al 30% de los procedimientos quirúrgicos en el neonato, por atrás de la atención de la hidrocefalia congénita como tal. Nuestro enfoque dentro del Nacional de Perinatología ha sido en mejorar la calidad de vida. Concibimos que la cirugía neonatal en el paciente neurológico, pues estamos enfrentándonos a padecimientos no curables. Por lo mismo, en cierta manera, pues tratamos de darles un ambiente muy completo que incluye la rehabilitación y el seguimiento multidisciplinario a largo plazo. Una cirugía paliativa definitivamente tiene indicación. En este caso, la indicación es disminuir la posibilidad de dolor, disminuir la posibilidad de infecciones, sobre todo porque son chiquitos que aunque ya pudieran cursar con algún déficit neurológico, pues generalmente su inteligencia es normal. Por lo mismo buscamos que no nos hagan una neuroinfección, y esto nos ha llevado también a mejorar muchos aspectos de la profilaxis antibiótica. Definitivamente el tratamiento quirúrgico temprano nos va a disminuir la mortalidad, el pronóstico cognitivo tiende a ser el mismo y el pronóstico motor va a ser dependiente de cada caso en particular. Generalmente lo podemos llegar a pronosticar si la evaluación se hace en el segundo trimestre del embarazo. Desafortunadamente no todos los casos pues, llegan a tener acceso a una vigilancia fetal o a un diagnóstico temprano. Parte de las cosas que hay que considerar es que la reanimación neonatal debe ser especial. Hay lineamientos como tal para eso. Tenemos consideraciones especiales ya que al haber menor movimiento en las piernas, la termorregulación es deficiente. Tenemos que cubrir rápidamente el defecto y considerar que no podemos iniciar una lactancia y un apego precoz, puesto que estamos ante una cirugía incipiente. Definitivamente se prefiere la vía vaginal, la vía abdominal para el nacimiento, nos disminuye el riesgo de infección, y un ambiente libre de látex, pues es algo que posteriormente vamos a dialogar. Hay que cubrir el defecto, hay que preparar al paciente y generalmente no necesitamos estudios preoperatorios, y buscar pues que sea un ambiente estéril, de preferencia operarlo dentro de la incubadora. Definitivamente en el primer mes de vida es un bebé que va a ingresar al menos en 2 ocasiones al quirófano. Buscamos hacer una reconstrucción multicapa, que esto también se ha ido viendo que es una especie de dogma. Generalmente la analgesia postoperatoria y la recuperación es bastante sencilla, y las complicaciones postquirúrgicas pues no son muy altas. Cuando logramos hacer el cierre del defecto en la época fetal, pues bueno, podemos tener una mejor evolución desde el punto de vista motor en cuanto a lo neurológico. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía no se saben a largo plazo, que eso definitivamente puede influir en la atención ortopédica,
como es la corrección posterior de una escoliosis o definitivamente el tener que reintervenir una columna en la cual posiblemente no se logró hacer un cierre adecuado, como es cuando no se realiza de manera abierta y se hace la laparoscópica con parches. Hay varias consideraciones con las que quiero terminar, que uno es en qué momento aparece la sensibilización al látex. De entrada son una población que es probable que la desarrollen. En el seguimiento a largo plazo, desgraciadamente, nadie se ha puesto a analizarlo. La prevalencia es muy variable en la literatura, va entre un 17 y un 70% de los nacidos con espina bífida, y algunos estudios han mostrado que inclusive el no procurar un ambiente libre de látex no lo disminuye, por lo que posiblemente no veamos en todos los casos este tipo de complicación. Para el manejo ortopédico sí es importante saber que muchas personas, tratando de reforzar el cierre multicapa, utilizan musculatura paraespinal con la intención de disminuir la fuga de líquido cefalorraquídeo o de mejorar el grosor de los tejidos. Sin embargo, pues la experiencia actual dicta que uno debería de procurar no inestabilizar la columna, precisamente por la posibilidad de que a largo plazo nos genere un problema degenerativo. La tubolización del defecto actualmente se sigue cuestionando, ya que en cirugía fetal no se remodela el tejido neural y solo se coloca un parche en la dura madre. Esto pues originalmente se justificó puesto que condicionaba anclaje, y el anclaje definitivamente es una causa de escoliosis a largo plazo en estos pacientes. Sin embargo, actualmente no se ha visto diferencia significativa. Por lo mismo, bueno, posiblemente a futuro se pueda modificar esto para hacer un cierre un poco más rápido. Algo que ha cambiado en los últimos años es si la gifosis se debe intentar reparar al momento del cierre primario. Inicialmente yo no lo hacía. Claro que aunque se reporta que se presenta en un 15% de los casos, al menos en mi experiencia, ha sido menos del 4%. La mortalidad reportada era muy alta, sin embargo, los últimos estudios en neonatos específicamente dicen que no incrementa la morbimortalidad y que la corrección es más o menos de unos 20-30 grados de manera inmediata, por lo cual, pues yo creo que a futuro vamos a procurar hacer la corrección junto con el cierre inmediato. Y para concluir, pues bueno, podemos ver que el manejo ortopédico subsecuente de estos niños sí se ve influenciado por el cierre inicial del defecto, y es importante que consideramos, uno, analizar correctamente la etiología de la escoliosis, saber si en ese paciente en particular se hizo una disección de los músculos paravertebrales o inclusive la rotación de algún colgajo, identificar la posible sensibilización al látex que nos pueda complicar una cirugía en donde pudiera inclusive condicionar anafilaxia, y pues tratar de anticipar que en una reintervención de aquellos pacientes que fueron operados sin útero, dependiendo de la técnica, pudiera haber un cierre convencional de la dura madre o no, y eso incrementarnos el riesgo de laceración de dura madre. Muchas gracias. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología la oportunidad de hablar con ustedes sobre mielomeningocele. Los objetivos son manejo multidisciplinario del paciente con mielomeningocele y sus principales complicaciones. El paciente con mielomeningocele es un gran reto para el equipo médico y la sociedad, pero sobre todo para la familia, dado que es una enfermedad que se da desde la etapa embrionaria. Es muy importante realizar la valoración al nacimiento de nuestro paciente para determinar el nivel de lesión, además del seguimiento de su desarrollo psicomotriz y qué alteraciones asociadas presenta. La mayoría de nuestros pacientes van a tener alterada la función intestinal y vesical, y en la adolescencia muchos de nuestros pacientes se ven afectados por el estado nutricional e inclusive llegan a perder la marcha. Es importante, si llegan a tener complicaciones como escoliosis, valoración cardiorrespiratoria, y desde un inicio la valoración psicosocial y socioeconómica. Dado que estamos hablando de una lesión medular congénita, esto va a estar determinado por el nivel donde se encuentra la lesión y la extensión de la misma. Inicialmente debemos determinar el nivel óseo. Este es mediante una radiografía de columna. Vemos a partir de qué nivel está afectado. En este caso es a partir de L4, se toma como el nivel óseo L4, y en este caso L5. Es muy importante porque esto va a determinar la funcionalidad de las extremidades inferiores de nuestro paciente.
Una vez determinado el nivel óseo, pasamos a determinar el nivel neurológico. Y podemos utilizar las escalas de Hofer, la escala funcional de movilidad en el paciente con mielomeningocele o la escala de Charrat. Hay algunas otras. Para mí es muy importante determinar hasta dónde está preservada la sensibilidad. Y para eso me guío con los dermatomas. En este nivel, el T12, la sensibilidad está ausente en todas las extremidades inferiores, tanto en su parte anterior como posterior. La musculatura está afectada también y por lo tanto hay una parálisis de ambos miembros. Los reflejos van a estar ausentes, la vejiga y el intestino van a estar comprometidos y vamos a tener una deformidad dictada por la gravedad de la postura y puede haber una subluxación de la cadera, una cifosis lumbar. Normalmente las órtesis que utilizamos para estos pacientes son los parapodiums, deben de ser en forma temprana, lo que nos va a ayudar a mejorar la calidad ósea y a mejorar la rutina intestinal. Además nos ayuda a mantener una adecuada alineación. Se pueden utilizar órtesis que van desde la columna con estabilización de ella y una órtesis normalmente son para bipedestarlos. Estos pacientes son no ambulatorios, requieren silla de ruedas y dentro de la clasificación de Charrat y la MMFC son grado 1. Para el nivel neurológico L1, la sensibilidad ya va a empezar a aparecer en las partes superiores de los muslos, como vemos en la imagen. Ya empezamos a tener la función del psoas y el sartorio y todo lo que son glúteo mayor, glúteo medio, rodilla y tobillos van a estar afectados. Aún no hay ningún reflejo y las deformidades que se pueden presentar son cadera en rotación externa, flexión de la misma, semiflexión de rodilla y equino. Para las clasificaciones sigue siendo un paciente no ambulatorio que requiere silla de ruedas para la MMFC1 y para Charrat 2. La vejiga y el intestino van a estar comprometidos y las órtesis siguen siendo los parapodiums para bipedestación temprana. Aquí el nivel de la órtesis puede bajar, ya a lo mejor no requerimos un soporte torácico, lumbar, sino que nada más un cincho pélvico. Y la órtesis también que involucra rodilla y el tobillo. Los pacientes requieren una silla de ruedas y la marcha pues es solo terapéutica con asistencia del familiar tal vez. Para el nivel neurológico L2, la sensibilidad va a estar presente hasta 2/3 superiores del muslo. Ya va a haber mejor función del sartorio, del psoas y algo de los aductores. Uno que otro va a tener una ligera función del cuádriceps. Rodilla, tobillo y glúteos van a estar afectados. No hay reflejos todavía, a excepto del cremastérico que ya está presente. Las deformidades en las que se encuentra nuestro paciente puede ser una cadera en aducción. Muchos de nuestros pacientes pueden tener subluxación de cadera de hasta 4 de 5 pacientes, semiflexión de rodillas por la contractura de la banda iliotibial y los isquiotibiales están paralizados y fibrosos junto con la cápsula posterior. Las órtesis que utilizamos en estos pacientes también son desde cadera, rodilla, tobillo y nos ayudan a tener una bipedestación, una marcha en casa, como dice la clasificación de Hofer, ambulatorio en casa, con el uso de una andadera y la vejiga y el intestino siguen comprometidos. Para MMFC es 1 y Charrat 2. Para el nivel L3 ya la sensibilidad en la parte anterior de rodilla está preservada, sin embargo, se fijan en este esquema, toda la parte posterior sigue afectada. Ya hay un cuádriceps bien, con una buena función, la cadera en abducción y extensión sigue afectada, tobillo y pie está afectado, puede haber un reflejo rotuliano débil y las deformidades que tenemos, si el cuádriceps está muy conservado, vamos a tener una deformidad en recurvatum y puede haber una deformidad en flexión y aducción, así como una deformidad en equiro por gravedad y lo que pueden realizar es una coxavalga o una subluxación de cadera conforme va pasando el tiempo. Las órtesis generalmente se utilizan las muslopodálicas o órtesis tobillo-pie, la vejiga y el intestino siguen afectados y hay un ambulatorio en casa para la clasificación de Hofer y MMFC2 para la de funcional para la movilidad en el paciente con mielomeningocele y Charrat ya es un 3.
Aquí vemos a un paciente que trae sus órtesis muslopodálicas con un soporte anterior para ayudarlo a evitar una semiflexión de las rodillas y con su andadera puede perfectamente caminar. Para el nivel L4 ya la parte medial tiene sensibilidad de las piernas, la musculatura conservada es flexión y aducción de cadera, la rodilla aumenta su capacidad extensora del cuádriceps, puede haber algo de tibial anterior y leve de tibial posterior, también puede haber actividad de los isquiotibiales y la que está afectada es la abducción y extensión de cadera, solo y gemelos no hay y los flexores de los dedos también no están. Cuádriceps en el rotuliano sí tiene reflejo, en los aquilios están ausentes y las deformidades que se pueden hacer son calcáneo-varo por dorsiflexión e inversión. Y las órtesis, generalmente utilizamos órtesis tobillo-pie o pueden ser, dependiendo de la deformidad y la edad del paciente, unas plantares. La vejiga e intestino siguen afectados y es un ambulatorio que ya con el uso de órtesis es comunitario, es la MMF2 y Charrat 3. Para niveles L5, la sensibilidad falta en toda la falta lateral del pie y toda la posterior, como vemos en la imagen. Ya empieza a haber funcionamiento del glúteo medio, glúteo menor, los isquiotibiales, el tensor de la fascia lata, el extensor largo de los dedos y el peroneo anterior. La musculatura afectada va a ser el tríceps ural, el glúteo mayor, los intrínsecos del pie, los flexores de los dedos. El reflejo sigue ausente, el aquilio, y las deformidades pueden ser pie-talo por los dorsiflexores muy activos, cadera inflexa por leve predominio en aducción y rara vez luxación por flexión. Además, hay una rodilla con leve debilidad para la flexión. Las órtesis son órtesis tobillo-pie o órtesis plantares. La vejiga y el intestino siguen afectados. Y para la clasificación de Hofer son ambulatorios comunitarios. Para MMFC es la 3 y el Charrat es el 4. A nivel neurológico de S1, la sensibilidad que está afectada es la región anal y la parte posterior del muslo, algo de rodilla. Empieza a haber una función del glúteo mayor para el bíceps femoral, el tríceps ural, los extensores largo y corto de los dedos y flexores largos y cortos de los dedos. La rodilla está perfectamente equilibrada y la musculatura afectada son los intrínsecos de los dedos del pie. El reflejo aquilio ya empieza a estar presente, pero débil, y la deformidad que nos hacen son dedos en garra o un calcáneo valgo o un talo vertical. Generalmente las órtesis que utilizamos son plantillas y aquí la vejiga y el intestino puede estar incontinente. Algunos pacientes pueden llegar a tener la sensación, pero no lograr el control. Hofer es ambulatorio comunitario, el MMFC es el 4, es el nivel máximo de funcionalidad y Charrat es 5. El nivel neurológico es C1, ya la sensibilidad solo está afectada en la parte posterior sacra. Puede haber cadera, rodilla normales, tibial solo y gemelos con adecuada función, pero la musculatura afectada van a ser los intrínsecos del pie. Los reflejos aquí ya son normales, sigue siendo una deformidad en garra, en dedos en garra y el pie en cabo, y las órtesis utilizadas generalmente son plantillas. La vejiga e intestino pueden ya estar presentes, sin ningún problema, y son pacientes ambulatorios con función para la clasificación de la movilidad del paciente con mielomeningocele y un Charrat 5 con adecuada función. Dentro de las complicaciones que nuestros pacientes llegan a presentar, hasta en un 80% presentan hidrocefalia. Muy importante que nosotros sepamos que tienen un buen control del neurocirujano, ya que una complicación por una válvula que está con un adecuado funcionamiento puede generarle mayores complicaciones a nuestro paciente, y si llega a tener una neuroinfección nos van a dar datos de neurona motora superior en extremidades superiores y eso va a empeorar el pronóstico de nuestros pacientes. Las alteraciones visuales que presentan puede ser estrabismo, el cual se trata con terapia física, sobre todo se le puede aplicar toxina botulínica o inclusive se le puede dar un tratamiento de cirugía. Algunos de nuestros pacientes pueden llegar a presentar depresión, sobre todo en la adolescencia. Hay que valorar qué causa la misma y hay que dirigir el tratamiento y si se requiere el apoyo de paidopsiquiatría o solo con el manejo psicológico. Por eso es importante que desde un principio, tanto a la familia como al paciente, tengamos un seguimiento de psicología.
La malformación de Aldnoch-Chiari tipo 2 se presenta hasta en un 85 y 90% de los pacientes. Las manifestaciones clínicas que pueden presentar es disartria, alteraciones en la deglución y respiratorias. Si se presentan, se debe dar tratamiento quirúrgico. Muchos de nuestros pacientes se le debe vigilar que siempre estén con datos de neurona motora inferior en extremidades inferiores, porque si empiezan a presentar datos de neurona motora superior y deterioro del nivel que se tenía una vez determinado al momento del nacimiento o en los primeros años de su vida, nosotros debemos de pensar que está presentando una médula anclada. Se debe de realizar una resonancia magnética y canalizar con el neurocirujano para su desanclaje. Otras malformaciones son la diastometomelia, la siringomelia o la hidromelia. Y esto pues, va a generar alteraciones sensitivomotoras, sobre todo en miembros superiores, cuando es una siringomelia cervical o cuando está a nivel del tronco o dorsolumbar, puede haber desequilibrio o una escoliosis que va progresando rápidamente. Es muy importante que tengan un seguimiento por parte de urología para la función urinaria y valorar qué tipo de vejiga tienen, si es espástica, hipotónica o normal, dado que estas vejigas pueden presentar, en caso de la espástica hipotónica, si no se tratan en forma de cuadro, una hidronefrosis, y esta hidronefrosis nos puede llevar hacia insuficiencia renal. La forma de tratar normalmente es cateterismo. Si es espástica, se le coloca medicamento, ya sea toxina o vía oral, y el quirúrgico en el último de los casos con una talla suprapúbica. Para la valoración del intestino debemos de siempre verificar que haya un vaciamiento completo de la ámpula rectal, y para eso necesitamos productos ricos en fibra, el masaje abdominal. A veces si no se da con estos dos, colocamos laxantes, y si no, bueno, se puede hacer una cirugía como la de Malone. Es importante no exponer a nuestros pacientes a látex, ya sea por guantes o por globos, porque son susceptibles a hacer alergias. También es importante comentarle a los padres que como tienen una alteración en la sensibilidad, y ya la vimos dependiendo del nivel que tengan, ellos son susceptibles a tener lesiones por quemaduras, inclusive por el tratamiento mal indicado. Entonces es súper importante que los familiares y el paciente, de acuerdo a la edad, den una adecuada vigilancia de estas alteraciones sensitivas. Así como la obesidad que presenten, decíamos que es muy frecuente que lo tengan en la adolescencia en niveles por arriba de L2. Otra situación importante es decirles a los padres que deben de vigilar, y después al paciente, la calidad de sus extremidades, si no hay aumentos de volumen, de temperatura o deformidades, porque a veces presentan fracturas patológicas, y solo así, como no tienen sensibilidad, solo con la vigilancia se pueden detectar estas alteraciones. Dentro de las funciones mentales superiores pueden tener alteraciones en la comprensión, conceptualización, coordinación, concentración, así como en la orientación temporoespacial, y un gran porcentaje de nuestros pacientes pueden tener alteraciones cognitivas como un retraso cognitivo leve a moderado. Las deformidades de columna, generalmente si llegan a presentar escoliosis, la edad mínima indicada para la cirugía de 10 a 12 años en la mujer y de 12 a 14 años en el varón, con curvaturas de 50 a mayores, curvaturas menos, pero que interfieren en alguna función o causa problemas secundarios, también son candidatos a cirugía, y la disfunción neurológica causada por la curvatura, como en este caso que tenemos una basculación pélvica, y que también por eso mismo estamos teniendo una luxación de cadera del lado derecho. Otras deformidades son la cifoescoliosis en niveles torácicos. Esto ayuda también al control de tronco y depende mucho del neurocirujano y las complicaciones de úlceras frecuentes que el cirujano determine su cirugía. Y la cifoescoliosis, como en este caso, que también, como mencionábamos, depende de la gravedad, es el tratamiento quirúrgico. Como ya se habló, la cadera paralítica es una de las importantes. Hay que seleccionar bien los casos, hay que dar rehabilitación pre y postquirúrgica, y una vez que el cirujano decidió una transferencia del psoas o realizar una osteotomía, y batallar un poquito con una adecuada alineación, el efecto de que el paciente continúe con la marcha, y esto es importante en el seguimiento. Para el tratamiento es muy importante el equipo multidisciplinario.
ya sea por el medio del ortesista, que nos va a ayudar a un adecuado diseño de las férulas, terapia física y terapia ocupacional para empezar con el tratamiento una vez que el paciente está con nosotros, de preferencia al mes de nacido, y con un adecuado seguimiento para mantener los arcos de movilidad, evitar deformidades, contracturas, el efecto propioceptivo, mejorar el patrón de marcha o por lo menos la alineación y bipedestación de nuestros pacientes, el manejo de intestino y vejiga, el cuidado de la sensibilidad por parte de nuestro equipo de enfermería y también, entre otros, pues el diferente equipo, ya sea cirujano ortopedista, urólogo, el neurocirujano, otros especialistas como psiquiatría, psicología, es parte fundamental del tratamiento. Sin embargo, el mayor es la familia. Debemos educar a la familia de qué es lo que le pasó a su hijo y cuáles son los cuidados que debe tener, así como al paciente a partir de los 5 años empezamos a educarlo. Dentro de los objetivos, como mencionábamos, la estimulación del desarrollo integral es muy importante. Esto mejorará calidad de vida tanto de los padres como del paciente, ya que el manejo es multidisciplinario, no es solo un médico, son varios médicos los que tienen que valorar a nuestro paciente. Hay que prevenir las deformidades con el uso oportuno de órtesis o el tratamiento o el adecuado manejo quirúrgico, dependiendo, y un seguimiento tanto de todas las especialidades de estos pacientes que llevan. El asesoramiento genético es importante al inicio, dado que la orientación adecuada a los papás van a ayudarles a entender qué fue lo que pasó con su paciente y más adelante cuando el paciente quiera tener vida sexual activa, ya va a saber cuáles son las medidas de prevención que deben de tener y cuáles son los riesgos que pudieran presentar. Junto con nosotros damos esta orientación sexual. Es importante promover en un principio el control cefálico, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron hidrocefalia, el control de tronco posterior y una vez logrados estos dos, la bipedestación y la marcha, dependiendo del nivel. En aquellos pacientes que ya determinamos que son de silla de ruedas, el manejo oportuno con una adecuada silla de ruedas y posteriormente integrarlos a una actividad deportiva va a ayudar mucho a su desarrollo. Es importante también mejorar las destrezas manuales, la coordinación visomotriz, y esto mejorará posteriormente las habilidades de manipulación, coordinación, memoria y aprendizaje, sobre todo en aquellos pacientes que pudiéramos llegar a tener un coeficiente intelectual limítrofe, les ayudará en su desempeño escolar. Actividades de la vida diaria, como son al principio van a tener dificultades para vestirse y bañarse con la parte inferior y poco a poco ellos van a ir mejorando esta parte. Y con esto conseguir que tengamos una participación educativa, lúdica, social y familiar. Es importante vigilarlos por parte de psicología y por trabajo social porque hay algunos pacientes que llegan a tener bullying. Nuestra intervención es muy importante para su adecuado desarrollo. Y bueno, ya una vez que el paciente alcanzó la adolescencia, pues podemos tener en los niveles altos. Y si tuvimos un adecuado seguimiento y el paciente tiene los recursos y si nuestro sistema baja en cuanto a lo económico, pues la oportunidad de brindarles un exoesqueleto. Niveles bajos a partir de L3, como vimos, pueden funcionar adecuadamente con una órtesis. Nada más hay que cuidar el peso porque los L3 están en riesgo de quedar en silla de ruedas si llegan a tener sobrepeso, mal manejo de las complicaciones como contracturas o luxación de cadera y eso pues va a llevarlos a silla de ruedas. Entonces ahí es importante el adecuado seguimiento de nuestro paciente y valorar si más adelante podemos bajar los costos de los exoesqueletos. Y bueno, por el momento sería todo con mi participación. Agradezco mucho la invitación nuevamente. Buenas tardes, soy el doctor Ramiro Cuevas. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un poquito la experiencia en relación al manejo quirúrgico de los pacientes con defectos de cierre de tubos neural, mielomeningocele, y la participación es a través del tema manejo quirúrgico siempre es viable. Déjenme decirle que orígenes del interés por esta patología datan de 1999, cuando al ingresar al Instituto Nacional de Rehabilitación a realizar mi curso de alta especialidad en ortopedia pediátrica,
me encontré con pacientes que presentaban patologías sumamente diversas, pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente de procedimientos sumamente demandantes para mí en esa época y que presentaban alteraciones en la regeneración de sus huesos que parecían a veces confundirse con tumores. Y además de todo esto, de un grupo de gente muy interesada en el estudio y tratamiento de estas personas que hicieron que me creciera a mí el gusto y el interés por ellos. Así que en asesoría con el doctor Roberto Rivas Jiménez, que en ese entonces era el jefe de servicio, y el doctor Saúl Renán León, hicimos un estudio retrospectivo sobre el resultado del tratamiento de los pacientes con caderas paralíticas mediante la técnica de Mustard para el desbalance muscular en pacientes con mielomeningocele. El propósito del estudio era evaluar los resultados del tratamiento de estos pacientes y sus capacidades funcionales. Para los que no sepan o estén tan empapados en esta patología, los pacientes con mielomeningocele y los pacientes con trastornos paralíticos como parálisis cerebral presentan deformidades que son secundarias a desbalances musculares. El eliminar las fuerzas deformantes dadas por el psoas ilíaco y restituir esta fuerza a través de una transferencia hacia los músculos abductores puede favorecer la estabilidad de la cadera. Entonces, este es el método de tratamiento que nosotros utilizamos. Se valoraron a los pacientes operados de transferencia del psoas ilíaco de enero del 92 a diciembre del 97 con la técnica de Mustard. Fueron 11 pacientes, 4 masculinos, 7 femeninos, 14 caderas en total, con un promedio de edad de 2.6 años al momento de la cirugía y de 7 años a la última valoración, con un seguimiento de 18 meses. Se valoraron dos cosas principalmente, la estabilidad de la cadera y la fuerza muscular de los abductores. El 100% de los pacientes tenían caderas inestables antes de la cirugía, quiere decir que estaban subluxadas o luxadas con un ángulo C de Weaver menor de 25 grados, y en el posoperatorio 4 caderas eran normales, 4 presentaban displasia, pero estaban reducidas con un C de Weaver mayor de 25 grados, y las otras 6 caderas estaban subluxadas o luxadas, es decir, inestables. En relación a la restitución o la mejoría de la fuerza de los abductores, 14 pacientes presentaban fuerza de abductores en 0 y mejoraron a tener una fuerza muscular de 3, 4 pacientes, 2, 4 pacientes, y mejoró en 1, 3 pacientes. Hubo una significancia estadística en relación a la mejoría. ¿Qué concluimos con este estudio? Que definitivamente el nivel neurológico es el punto más importante para determinar la capacidad funcional de los pacientes con mielomeningocele, pero sobre todo que la pelvis nivelada, una cadera libre de contracturas y con una movilidad completa o funcional son los ideales del tratamiento más que pensar en una reducción de las caderas. En todos nuestros pacientes, las caderas eran instables preoperatoriamente y se logró restituir la estabilidad en 43% de los pacientes posoperatoriamente. Ningún paciente tenía capacidad funcional para la marcha, de acuerdo a la clasificación de Hofer, y logramos que 28 de ellos tuvieran capacidad de marcha. Y me refiero a un paciente que tuvo oblicuidad pélvica, porque este paciente que tenía oblicuidad pélvica grado 2 y escoliosis menor de 25 grados, a pesar de las deformidades, tenía una estabilidad y una movilidad que no afectaban la funcionalidad. Un par de artículos que nos hablan en relación a la utilidad de la transferencia muscular y a la reducción en relación con la función. Este artículo valora 2 series de casos en donde a unos de ellos les hacen reducción abierta sin balance muscular, liberación de partes blandas sin balance muscular y al otro liberación de partes blandas con balance muscular. Ellos encontraron que no había diferencias significativas en relación a la estabilidad, a la subluxación, a la capacidad de marcha o no y al requerimiento de órtesis o no, sin importancia si se les hacía o no se les hacía transferencia muscular. De tal suerte que ellos dicen que no hay diferencia entre hacer o no hacer una transferencia muscular. Sin embargo, la limitante de este estudio es que fueron poblaciones muy pequeñas. Otro estudio, donde hicieron un estudio comparativo y trataron de demostrar la utilidad de hacer una reducción abierta en los pacientes con espina bífida, con mielomeningocele, y valorar cuáles eran los resultados funcionales. Ellos dicen que en su serie de 26 pacientes, 24 de ellos con niveles lumbares bajos y sacros, a 38 meses de seguimiento, 10 no presentaron cambios funcionales, estaban exactamente igual.
tuvieron un 42% de complicaciones, 3 infecciones, 3 exposiciones de material, 2 fracturas distales y 3 reluxaciones. Sin embargo, ellos concluyen que, pues ellos sí sugieren que se hagan cirugías en pacientes con niveles bajos, que los pacientes altos siguen siendo una controversia, pero que los pacientes con niveles bajos sí recomiendan hacer cirugías. Yo preguntaría, ¿realmente vale hacer la pena una cirugía cuando tenemos 42% de complicaciones y en la mitad de nuestros pacientes no hubo cambios en relación a la funcionalidad? Creo que queda abierta la pregunta. Después de hacer estos estudios, entendí que el ortopedista pediatra no es un cirujano de cadera infantil. El paciente con mielomeningocele y el ortopedista pediatra, el paciente ortopédico pediátrico, tiene mucho más problemas que simplemente un problema de cadera. Algunos ejemplos. ¿Por qué mencionaba la oblicuidad pélvica? Este es el caso de una paciente con un mielomeningocele asimétrico con nivel bajo. Del lado derecho tiene un nivel L4, del lado izquierdo tiene un nivel L3. Observen la oblicuidad pélvica que presenta en este momento, 2015. Si ustedes se dan cuenta, tiempo después, la oblicuidad se incrementa y esto va condicionando subluxación de la cadera del lado izquierdo, con un ángulo C de Weaver muy disminuido. Pero además de la oblicuidad pélvica, observen ustedes cómo en las caderas del lado derecho, o en las dos imágenes de la cadera del lado derecho, la actitud de la extremidad se encuentra en abducción, lo cual condiciona que la cadera del lado izquierdo se vaya hacia el mismo sentido y desarrolle una aducción forzada. Tiempo después, prácticamente 2 años y medio después, observen cómo la inclinación pélvica, la oblicuidad pélvica y esa actitud de la cadera del lado derecho en abducción condiciona que la cadera del lado izquierdo se luxe. La paciente es intervenida quirúrgicamente, se le hace una reducción abierta, se le hace una osteotomía femoral varoderrotadora y se le hace una acetabuloplastia tipo DEGA. Si ustedes observan, la corrección es bastante favorable, la cadera se ve muy bien, muy reducida, pero cuando nosotros retiramos la inmovilización, la cadera se vuelve a subluxar hasta que se luxa. ¿Por qué? Porque no corregimos la oblicuidad ni la contractura del lado derecho. Entonces es muy importante que nosotros corrijamos primero la oblicuidad y corrijamos las contracturas, aunque no sean del lado afectado, porque si no nuestro resultado va a ser desfavorable. Primera conclusión, no tenemos que tratar las caderas de pacientes con mielo como caderas típicas. Requieren balance muscular. Y escuchemos bien que estoy diciendo balance muscular, no transferencias musculares, balance muscular. Segunda conclusión, primero debemos liberar las contracturas y corregir la oblicuidad pélvica antes de tratar las caderas patológicas. Otro paciente que presenta una luxación unilateral es intervenido quirúrgicamente y se le realiza una reducción abierta y una osteotomía varoderrotadora de la cadera del lado derecho. Es un paciente que presenta capacidad de marcha, pero por debilidad muscular camina en semiflexión. Esta semiflexión condiciona rodillas en valgo y entonces al reluxarse la cadera nos llega así, nos llega con una fractura patológica a nivel de la diáfisis de la tibia. La sobrecarga mecánica condiciona destrucción de la parte lateral de la epífisis de la tibia proximal. A nosotros nos la mandan con el diagnóstico de sospecha de una osteoartritis séptica de la rodilla, la analizamos y no, desarrolló una artropatía neuropática por una sobrecarga mecánica. En seguimiento a varios años, observen cómo ya la epífisis prácticamente no tiene zona de crecimiento, ya está cerrado el crecimiento en la epífisis proximal de la tibia, del lado derecho, y ya con los cambios destructivos que observamos a nivel de la meseta tibial lateral. Fíjense cómo en esta serie de imágenes de seguimiento nosotros ya podemos observar que existen cambios, inclusive a nivel del tobillo, como consecuencia de esta carga anormal. Y vean en estas dos imágenes como prácticamente 10 meses después ya tenemos cambios destructivos muy importantes a nivel de la rodilla derecha. Desarrolló una artropatía neuropática como consecuencia de un nivel asimétrico, capacidad de marcha y no haber hecho una adecuada alineación y un balance muscular para prevenir una reluxación. Tercera conclusión, primero, cuando tenemos un desnivel pélvico, existe un desbalance muscular, podemos tener una reluxación de la cadera. Una mala alineación del eje mecánico con una sobrecarga mecánica nos puede desarrollar una artropatía neuropática a nivel de la rodilla. ¿Solamente pasa cuando operamos caderas? No. Este es el caso de un paciente que fue intervenido del pie del lado izquierdo, presentaba una deformidad en vago severa, le hicieron una artrodesis subastragalina. El pie estaba mucho peor de lo que ven ustedes ahí, se hizo una corrección,
Pero si ustedes observan a nivel de la rodilla del lado izquierdo, presenta cambios también. Hubo una sobrecarga mecánica en varo, lo cual condicionó sobrecarga también a nivel de la rodilla. Es recomendable que los pacientes utilicen aparatos ortésicos para distribuir la carga de manera más homogénea. A este paciente se le colocó un aparato largo muy tardíamente, cuando ya había desarrollado la artropatía neuropática a nivel de la rodilla, además de ser un paciente con sobrepeso. Tercera conclusión, la artropatía neuropática de la rodilla es fundamental prevenirla con un apoyo ortésico adecuado y también tratar de prever que los pacientes no tengan sobrepeso. Desafortunadamente, los pacientes con neuropatía, con mielomeningocele, son pacientes que presentan frecuentemente sobrepeso por la falta de actividad física que ellos tienen. Entonces, la estrella de todo esto es la rodilla. Bueno, digamos lo que parcialmente así es. La función de la rodilla es fundamental para la marcha. Pero los pacientes con mielomeningocele, ¿es importante la marcha? Pues no, la marcha no es el objetivo principal en un paciente con mielomeningocele. Entonces, las caderas, ¿está bien que las reduzcamos? ¿Las dejamos luxadas? No, lo importante en las caderas es liberarlas de contracturas. Si nosotros observamos en este paciente, vean cómo en el análisis de marcha podemos observar que a pesar de que tiene caderas, sobre todo la del lado izquierdo, la de la imagen de abajo, inestables, que presentan una marcha con Trendelenburg, ¿sí? Que pistonea esa cadera. A pesar de todo eso, al tener una rodilla completamente funcional, su capacidad de marcha es bastante óptima y bastante funcional. Claro, apoyado con órtesis adecuadas para el tipo de paciente que tenemos. ¿Qué hacemos con los pacientes con problemas lumbares? ¿Qué es lo que vamos a observar? Podemos tener pacientes tan inocuos e inofensivos como niños con pie equinovaro, que aplicando un método Ponseti de manera correcta se puede corregir. Tenemos pacientes que pueden presentar deformidades en talo valgo, también con un método de Ponseti invertido se pueden corregir. Ambos pacientes requieren apoyos ortésicos, dependiendo del tipo de patología, es el tipo de órtesis que se requieren. Pero ¿qué hacemos en pacientes en etapas transicionales, pacientes ya un poco más grandes, en los cuales presentamos secuelas por cicatrices retráctiles o presentamos secuelas como pies talos, pies cabos, como consecuencia de insuficiencia muscular del tríceps? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, algunos de ellos se resuelven simplemente con tenotomías, con alargamientos, con transferencias, y lo que buscamos es mantener un pie alineado y con un apoyo plantígrado. Pero ¿qué pasa en los pacientes ya más grandes? Que son ambulatorios comunitarios, que frecuentemente requieren órtesis, que presentan deformidades residuales, y estas deformidades residuales, dado el alto nivel de actividad que presentan e insensibilidad, desarrollan úlceras por presión. Tenemos pacientes con cicatrices retráctiles severas como consecuencia de múltiples tratamientos quirúrgicos. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Obtenemos pacientes que nunca han sido operados, pero que presentan deformidades en valgo por inestabilidad debido a la insuficiencia muscular. Bueno, pues todos estos pacientes que tienen capacidad de marcha, es recomendable hacer tratamientos agresivos. Si ustedes observan el paciente del lado izquierdo, podrán darse cuenta que en esta zona se nota una hiperkeratosis. Este paciente tiene un apoyo severamente en valgo y entonces tenía una hiperkeratosis con úlceras recurrentes. Lo operamos, le pusimos un fijador externo, con lo cual logramos hacer una alineación favorable. Vista lateral del mismo paciente. A veces tenemos pacientes severamente afectados en los cuales las deformidades son en múltiples planos. Vean, este paciente tiene una deformidad en valgo, tiene una deformidad en valgo del tobillo, en varo del calcáneo, tiene talo, tiene cabo, tiene dedos en garra, tiene pronación del antepié, entonces requerimos el apoyo de impresiones 3D. Es recomendable en estos casos complicados hacer ejercicios y talleres previos a la cirugía del paciente para planear correctamente el tratamiento. Y cuarta conclusión, planear quirúrgicamente requiere de apoyo multidisciplinario y a pesar de todo, el tratamiento es sumamente demandante. Y bueno, casi podríamos concluir con que nuestros pacientes necesitan apoyo ortésico. Este es el caso de una paciente que por diversas situaciones dejó de utilizar su órtesis, desarrolló una deformidad residual y otra vez se deformó. Además de todo, desarrolló torsión tibial interna, se le colocó un fijador externo circular para hacer una corrección progresiva de la deformidad en valgo y al final del tratamiento logramos obtener una corrección adecuada. Su apoyo ortésico, y si nosotros vemos, lo que buscamos es una paciente que tenga una marcha lo más funcional posible, con un apoyo plantígrado y por supuesto que apoyada en la órtesis. Quinta conclusión, los pacientes con capacidad de marcha requieren apoyos ortésicos adecuados para preservar esta capacidad de marcha,
y el tratamiento quirúrgico frecuentemente tiene que ser muy agresivo. ¿Cuáles son las consideraciones finales? Apenas el 30% de los pacientes pueden lograr una independencia funcional en la etapa adulta. Si un niño logra la bipedestación antes de los 6 años, no la va a lograr, no va a lograr caminar. Y si un niño logra patrones de movilidad funcionales a los 10 años, lo más seguro es que los mantenga durante toda la vida adulta. Desafortunadamente, el 100% de nuestros pacientes con niveles lumbares y torácicos son dependientes de sillas de ruedas, pero también los niveles bajos requieren en un alto porcentaje uso de sillas de ruedas por alguna parte del tiempo. Es más importante desarrollar habilidades intelectuales y función en las extremidades superiores que pedirle a un paciente que tenga capacidad de marcha. Entonces, en conclusión, a la pregunta que me hicieron, ¿el manejo quirúrgico siempre es viable? Pues no, no siempre es viable, pero lo más importante, no siempre es necesario. Agradezco mucho la atención y agradezco mucho la invitación y quedo atento a sus preguntas. Mi nombre es Alejandro Uribe Ríos, soy ortopedista pediátrico de Colombia, específicamente de Medellín, neuroortopedista del Instituto Fleming, profesor titular de la Universidad de Antioquia. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y a la Sociedad Colombiana de Ortopedia por invitarme a participar en este módulo sobre mielomeningocele y vamos a hablar sobre los mitos del manejo de la cadera en el mielomeningocele. Primero tenemos que hablar de cuáles son los objetivos del manejo de cualquier paciente con enfermedad neuromuscular crónica. Estos son 3 objetivos básicos: la comunicación, el autocuidado y la movilidad. Específicamente en el mielomeningocele, la movilidad puede ser desde una silla de ruedas hasta caminar con bastones y ortesis o caminar sin ortesis. Pero en el mielomeningocele, como el problema es en varios órganos y sistemas, el manejo siempre se debe enfocar de una manera multidisciplinaria, como han mostrado múltiples estudios. ¿Por qué es importante la cadera en mielomeningocele? Porque se ve que dependiendo del nivel puede haber afección entre el 7 y el 50% de los pacientes. Y esto ha hecho que sea un tema muy discutido en múltiples ocasiones en esta patología. Esto ha hecho que la evolución del manejo de la cadera en mielomeningocele haya cambiado según el tiempo. En los 50, cuando no habían cirugías neuroquirúrgicas, los pacientes no tenían pronóstico vital y posiblemente no se hacían cirugías. Luego, entre el 70 y el 90 se hicieron múltiples cirugías para tratar de estabilizar la cadera. Y luego desde el 2000 se ha visto que estas cirugías que se hicieron no siempre beneficiaban a los pacientes y se ha pasado a un manejo más funcional, basado sobre todo en el análisis de la marcha y de la funcionalidad del paciente. ¿Y qué era lo que pasaba? Históricamente se pensaba que lo único que producía la luxación de la cadera en el mielomeningocele y las afecciones de la cadera en el mielomeningocele eran las alteraciones de las fuerzas en la cadera. Pero después de múltiples estudios han mostrado que no son solo las fuerzas musculares las que alteran la cadera. La sensibilidad, la alteración del tono, el posicionamiento, lleva a que se formen deformidades y contracturas, y esto asociado a deterioros neurológicos por problemas como son la médula anclada y el Arnold Chiari, lleva a que se presenten retracciones, subluxación y luxación. Entonces vemos que la etiología es multifactorial. Entonces, esto nos hace que tengamos que tener claro el nivel neurológico para enfocar un paciente con mielomeningocele. Ya se ha hablado de esto en las charlas, pero es muy importante recordarlo. Específicamente en la cadera, en todo el nivel neurológico se da como el último nivel motor que tenga una fuerza muscular más de 3 en la escala de Daniels. Pero específicamente en la cadera es muy importante ver si hay por lo menos 2 o 3 en la activación del glúteo medio, porque esto es lo que nos va a permitir saber si el paciente tiene alguna indicación de hacer un manejo preventivo en cadera, algún manejo de la luxación de cadera. Entonces, inicialmente a mí me gusta ver estos mitos que se han tenido de la manejo de la cadera en mielomeningocele, y es lo que ha hecho pensar que el manejo intervenido es la mejor opción en estos pacientes, lo cual para muchos de nosotros pensamos que es un error. Entonces, en que la luxación de cadera produce escoliosis y oblicuidad pélvica. Múltiples estudios muestran cómo la escoliosis depende más del nivel neurológico y si el paciente presenta una médula anclada sintomática que no es liberada. Esto lleva a una deformidad progresiva de la columna.
En cuanto a la oblicuidad pélvica, múltiples estudios, un estudio muy interesante del doctor Torden, él muestra cómo la oblicuidad pélvica es independiente de la posición de la cadera. Como podemos ver en esta imagen, podemos ver cómo la cadera, a pesar de que es el sitio de la luxación, la oblicuidad pélvica va hacia el otro lado. En cuanto al pronóstico de marcha, múltiples estudios, sobre todo realizados por el grupo de Chicago del doctor Luciano Díaz y el doctor Chuarup, han mostrado cómo el pronóstico de marcha está dado por el nivel neurológico, por la presencia de comorbilidades, siendo muy importante la médula anclada y el Arnold-Chiari, sobre todo la médula anclada, que muchas veces no se detecta y el paciente se deteriora progresivamente y pierde fuerza, y definitivamente la posición de luxación o de subluxación o luxación de la cadera o la reducción concéntrica de la cadera no tiene ninguna afección en cuanto al pronóstico de marcha. En cuanto a la marcha específicamente, desde el 2000 se han hecho múltiples estudios de laboratorio de análisis de movimiento que muestran cómo la reducción concéntrica de la cadera no tiene que ver con el patrón de marcha del paciente. Es más importante la fuerza del paciente, qué nivel neurológico presenta el paciente y si hay retracciones o no. Y se ha mostrado cómo cirugías múltiples que se hacen, en vez de ayudar al paciente, le deterioran el patrón de marcha porque le hacen retracciones que llevan a compensaciones mayores. En cuanto a las ortesis, definitivamente lo que más marca qué ortesis va a necesitar el paciente es la presencia o no de los isquiotibiales funcionando como extensores de cadera y del glúteo medio que nos permite hacer una abducción adecuada de la cadera. En estos pacientes con este compromiso de Trendelenburg, como vemos en el paciente, solamente el uso de bastones puede ayudar a prevenir este Trendelenburg y no se ha visto que cirugías puedan variar esto. En cuanto a las ortesis, las deformidades de los pies y las deformidades torsionales son los que alteran el uso de las ortesis y la luxación o no de la cadera no ha mostrado que cambie el uso de las ortesis. En cuanto al dolor, lo que se pensaba antes que esto era como las otras luxaciones neurológicas en las cuales había dolor asociado a la luxación, pero distintos estudios de la historia natural de la cadera mielomeningocele, hecho en múltiples partes, se han visto que como la luxación de la cadera en general no duele, y mi experiencia es similar. Yo ya llevo en una clínica de mielomeningocele 14 años y no he visto en pacientes no operados que haya compromiso de la cadera. Cuando los pacientes tienen cirugías múltiples, uno puede observar cómo las deformidades y las rigideces llevan a que el paciente tenga dolor porque se hacen apoyos inadecuados y además el paciente presenta con cierta frecuencia fracturas patológicas que le lleva a mayores deformidades y a mayor rigidez, y esto puede requerir procedimientos reconstructivos. Entonces, en el manejo, ¿qué tenemos? ¿Qué hay en la evidencia del manejo de la cadera en mielomeningocele? Definitivamente este es el artículo más clásico, que es el artículo de la revisión sistemática del doctor Luciano Díaz. También se hizo esta otra revisión que pueden encontrar del 2019, en la cual se muestra que no hay recomendaciones tipo A para el manejo de la cadera, que todos son evidencia basadas en series de casos. Pero en estos estudios que mostraron interesante, sobre todo en lo clásico que pensaba de la cadera en el mielomeningocele. Lo primero, que la cirugía profiláctica es diferente a la parálisis cerebral. No sirve la cirugía profiláctica. No está indicado realizar rayos X seriados como la parálisis cerebral, que se hacen rayos X cada 6 meses o cada año. La evaluación clínica nos puede indicar hacer radiografías si vemos que las contracturas o las retracciones tienen algún problema en el paciente. Posiblemente una progresión de la afección en la cadera lo que nos esté marcando es un deterioro neurológico del paciente. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque puede ser un signo precoz de una médula anclada. Y se ha visto que la cirugía profiláctica, en vez de evitar la luxación de la cadera, lo que hace es llevar a muchas complicaciones. Por esto es que no se acepta la realización de cirugías profilácticas en cadera en mielomeningocele. Y en cuanto a las transferencias tendinosas, todos los estudios o la mayoría de los estudios indican que las transferencias tendinosas no funcionan, las transferencias del psoas al trocánter mayor o que es la transferencia de Charrar o la transferencia del oblicuo tampoco ha mostrado que tenga mayor función en estabilizar la cadera o en dar una fuerza de abducción. En el mejor de los casos funciona como una tenodesis,
pero muchos estudios muestran cómo el paciente deteriora el patrón de marcha y en algunos pacientes se pierde el único músculo que podía tener uno para la deambulación, como es el psoas. Entonces se ve como la mayoría de los estudios muestran que las transferencias tendinosas no son útiles para los pacientes con mielomeningocele. Entonces, ya para centrarnos en el manejo, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo del manejo de la cadera en el mielomeningocele. Tenemos 4 puntos importantes. El primero es ¿qué queremos? Queremos que el paciente se posicione mejor, que el paciente pueda realizar transferencias o que el paciente realice deambulación. Y de eso trazaremos qué manejo se debe hacer en el paciente. Pero siempre debemos evitar que el paciente presente dolor o pueda generar escaras. Tenemos que pensar muy bien el objetivo para realizarlo. Entonces es importante el objetivo y no que los rayos X nos queden con una reducción concéntrica. Entonces siempre tenemos que tener esto en cuenta con los pacientes. Entonces la guía de tratamiento se da viendo el nivel neurológico del paciente, cuál es el entorno social, qué deformidades asociadas tiene, qué comorbilidades, cuál es la edad del paciente, pero siempre con un objetivo claro y ojalá escogido en un grupo multidisciplinario que tenga muy claro cuál es el manejo a seguir con el paciente. Entonces, ahí tenemos 2 escenarios. Tenemos la luxación y la contractura. Entonces, tenemos que pensar en cuál de los 2 estamos. En cuanto a la luxación, entonces, hay algunos estudios que muestran que en el recién nacido, si se hace el diagnóstico en el recién nacido, estaría indicado usar el arnés de Pavlik. En mi experiencia, yo no he tenido pacientes con mielomeningocele que tengan menos de 1 año. Algunos dicen que el arnés de Pavlik solo sirve en los primeros 3 o 4 meses, algunos llegan hasta los 6 meses, pero yo no he tenido ningún paciente con mielomeningocele menor de 6 meses con una luxación de cadera y un nivel S1. Normalmente lo que en mi experiencia es que los pacientes que vienen con luxación de cadera menores de 1 año son pacientes con niveles neurológicos lumbares altos, o sea, L2, L3 o torácicos. Entonces, en general, no he tenido la experiencia de nunca colocar un arnés. He tenido la experiencia de hacer y de ver hacer reducciones cerradas en luxaciones de cadera en mielomeningocele. Lo único que he visto es fallos, porque reducen la cadera y en menos de 3 o 4 meses se presenta otra vez la luxación. En lo único que sí se encuentra un acuerdo en la literatura es que no está indicada la reducción abierta. La reducción abierta de caderas en mielomeningocele en general no se indica porque se producen retracciones articulares y rigideces que alteran el pronóstico final del paciente. En mayores de 3 años, a veces se detectan luxaciones, sobre todo unilaterales, en que la mayoría de la gente empieza a tener ganas de reducir al paciente. En general, lo que se acepta solo está indicado en pacientes con nivel S1, o sea, pacientes que tengan una actividad del glúteo medio y una actividad de los gastrocnemios, pero es un indicativo de médula anclada, entonces tenemos que ver si el paciente nació reducido y presenta una luxación después, tenemos que ver si esto nos está indicando un deterioro neurológico. Entonces, en general, el manejo que yo he hecho con las caderas de mielomeningocele desde hace más o menos 10 años es más el manejo de la contractura. No he realizado en general manejo de luxaciones ni subluxaciones, porque no he encontrado el paciente que tenga la indicación que sale en la literatura. Porque se dice que solamente el 7% o el 5% de los pacientes con mielomeningocele S1 presentan luxación, pero mi experiencia no es tan alta. Yo no he encontrado en los pacientes S1 luxaciones de cadera ni subluxaciones de cadera que me indiquen cirugías. Normalmente lo que he encontrado son pacientes con luxaciones que han perdido neurológicamente y la cadera fue la que se empezó a manifestar la pérdida funcional del paciente. Entonces el manejo principal es de la contractura. Para el manejo de la contractura tenemos que tener muy claro qué objetivos tenemos con el paciente. Si es para deambulación, si es para marcha, si es para sentar el paciente, porque esto nos cambiaría. Evaluar el tipo de contractura del paciente, si tiene una contractura en flexión como tiene este paciente, mirar la fuerza muscular, porque tenemos que tratar de conservar los músculos que tiene buenos. O como este paciente que no puede flexionar la cadera por una luxación anterior de cadera, en que el objetivo puede ser flexionar la cadera. Entonces, en general, yo no indico realizar liberaciones tendinosas amplias alrededor de la cadera porque me parece que es perder los pocos motores que hacen y en este momento tiendo más a las osteotomías
para corregir deformidades rotacionales o deformidades en flexión o extensión de cadera. Y en cuanto a las liberaciones tendinosas, trato de hacer liberaciones si tiene el paciente una contractura en abducción o el paciente tiene contracturas que pueda manejar por fuera de la cadera en sí, la trato de manejar más proximal, o sea, por ejemplo, haciendo alargamientos intrapélvicos del psoas o haciendo alargamientos del glúteo. Si el paciente tiene una contractura en abducción, hacer una liberación de los músculos en la pelvis. Entonces, en general, no realizo liberaciones amplias alrededor de la cadera. Entonces, en conclusión, hay que tener objetivos realistas del manejo de la cadera en mielomeningocele. Se debe hacer un manejo funcional centrados en el nivel neurológico. El manejo profiláctico definitivamente no está indicado porque se ha visto cada vez más que son más las complicaciones que las ventajas que se tienen de esto, y hay que hacer un manejo multidisciplinario individualizado de los pacientes para tener los mejores resultados. Si alguno me quiere contactar o necesita algo de la bibliografía que cité, aquí les dejo mi correo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, excelentes ponencias de muy alta calidad. Quiero pasar, tenemos varias preguntas de la audiencia. Primero agradecer, fue una audiencia bastante grande, entonces agradecer que se hayan conectado y permanezcan en esta sesión. Y ya entrando en alguna de las preguntas, la primera es si entre los factores de riesgo creen que los gases anestésicos puedan causar esta patología. No sé si el doctor Diego Hurtado nos pueda apoyar con esa respuesta, ¿o qué opinas? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, dentro de los gases anestésicos, no soy experto en el área de anestesiología, pero los más empleados es el desflorano y el sevoflurano. Recordar sobre todo que en el desarrollo embrionario el periodo de organogénesis se da en las primeras 8 semanas. Dentro de las primeras 8 semanas, que es el periodo de mayor susceptibilidad, es cuando más se puede llegar a desarrollar algún teratógeno. Como tal, no se ha estudiado que haya un efecto causal, que es lo que nosotros determinamos dentro del desarrollo embrionario. Dentro de los factores hay dos grandes grupos, que son los factores estocásticos y determinísticos. Dentro de unos que sí están relacionados directamente con una anomalía embriológica determinante y otros en donde se podría sospechar que puede repercutir en el desarrollo celular de alguna de los linajes diferentes. En este caso, no se ha estudiado que los gases anestésicos sean un factor determinante para que se pueda producir algún defecto del cierre del tubo neural, pero sobre todo lo importante es determinar en qué momento, si en el caso de, por ejemplo, de alguna mujer que se encuentra embarazada, en qué momento se están aplicando estos gases, ¿no? Si son durante las primeras 8 semanas, pues bueno, se puede determinar que sí existe un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque es un periodo de organogénesis en donde se podría desarrollar una anomalía en cualquier otro segmento, no solamente en el sistema nervioso central. Y si después de las 8 semanas, pues bueno, la curva del desarrollo embrionario pues nos va marcando que conforme se van formando las diferentes estructuras celulares, pues bueno, todo esto pues empieza a disminuir en un momento las anomalías morfológicas de algún embrión. Muy bien, gracias Diego. Hay una pregunta dirigida a la doctora Morales, y nos dice que cómo abordar al paciente en la etapa de preadolescencia. Sabemos que es una etapa muy complicada porque pasando a la adolescencia es cuando suben de peso, entran en depresión, entonces es un punto en el que se tiene que abordar al paciente para intentar sacarlo adelante. Sí, efectivamente, comentaba yo en la plática que es muy importante el seguimiento por parte de psicología y urología. Tenemos varios aspectos en la etapa de adolescencia. El aspecto sexual, que ya hay que empezarlos a educar, el aspecto si tienen o no anhelos de ser padres. En el caso concreto tengo una pequeña que desde la adolescencia ya manifestaba el querer ser madre. No, ya no supe bien, esta paciente se embarazó y llegó al Instituto Nacional de Peritantología. Yo tuve contacto con la ginecóloga y afortunadamente pues la pequeña fue mamá.
Entonces, estos aspectos son muy importantes valorarlos y a veces nos tenemos que apoyar también con un servicio de psiquiatría. Como se ha mencionado durante las pláticas, es el manejo multidisciplinario muy importante. También acá en el hospital, el aspecto de genética nos ayuda mucho para la orientación sobre esta planificación del embarazo en estos pacientes y que entiendan qué fue lo que les pasó, porque a veces cuando son muy pequeños se les explica, pero ellos no entienden, a veces ni los papás entendieron todo lo que sucedió durante el embarazo. Entonces, esta es una muy buena etapa para abordarlo en un manejo multidisciplinario. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta para el doctor Cuevas. Nos pregunta el doctor Raúl Frías. Doctor Cuevas, ¿cuál es su experiencia u opinión del traslado del tendón del músculo recto del abdomen al trocánter mayor con debilitamiento de psoas ilíaco después de la osteotomía de centraje de cadera? Bueno, no está indicado hacer una transferencia del recto anterior. Lo que se hace es una transferencia del oblicuo. Dentro de lo que comentaba el doctor en relación a las indicaciones de las transferencias terminan funcionando como una tenodesis, tanto la del psoas como la del oblicuo. Si quisiéramos darle un poco de funcionalidad a alguna transferencia, funciona mejor la del psoas, porque el psoas es un músculo que genera movimiento de la cadera y como cualquier transferencia podría dar un movimiento antagónico. Las transferencias del oblicuo no funcionan. Se han hecho transferencias del recto anterior femoral, pero no del recto del abdomen, y todas funcionan como tenodesis. Yo les podría decir que funciona exactamente igual hacer una tenotomía del psoas ilíaco que hacer una tenotomía y transferencia del psoas ilíaco. Realmente es mínima el beneficio que vamos a tener, y se los puedo decir después de muchos años de haber hecho muchas transferencias. Gracias. Y otra pregunta más que tenemos para el doctor Cuevas. ¿Cuál es la importancia de la edad del paciente al momento de realizar la cirugía ortopédica? ¿Cómo establecer el momento ideal de hacer estas cirugías? Como se los mostré en la charla, depende mucho de qué es lo que tenga nuestro paciente y depende de la funcionalidad que pueda llegar a tener nuestro paciente. Si estamos pensando que tengo un paciente como el que mostró la doctora Morales en su caso clínico, o como el niño que vieron en el video, que tiene un mielomeningocele completamente asimétrico, donde una cadera es completamente normal, donde no tiene displasia acetabular del lado sano, donde tiene una fuerza muscular de cuádriceps por arriba de 4 y el otro lado está subluxado o está en riesgo de luxación, antes de los 3 años es recomendable hacer cualquier procedimiento para evitar que esa pelvis se vaya a vascular. Si nosotros estamos hablando de problema a nivel de los pies, en la medida de lo posible, mientras más pronto mejor, para que logremos tener un pie plantígrado. Debemos de individualizar y todo esto va en función al nivel neurológico que tenga nuestro paciente, no tanto a la edad, al nivel neurológico y la capacidad funcional para la marcha que pueda llegar a tener el paciente. Bien, gracias. Y, doctor Uribe, una pregunta que yo creo que usted nos puede contestar. ¿Actualmente usted considera que es esencial el apoyo de un laboratorio de análisis de marcha para establecer un plan quirúrgico en estos pacientes? Esa es una pregunta que muchos nos damos en nuestros países, que muchos no tienen acceso al laboratorio de marcha. Yo pienso que más importante que el laboratorio de marcha es el grupo multidisciplinario y, como dijo el doctor Cuevas, del análisis del paciente, de la fuerza motora. El laboratorio de marcha, hay estudios que muestran que cambian las indicaciones que se van a hacer en los pacientes. Y si uno tiene acceso, le da mucha información, sobre todo para uno aprender de sus errores y aprender de los pacientes, porque al uno seguirlos, le hace un laboratorio y uno analiza los resultados objetivamente a los años, uno ve qué sirvió y qué no sirvió. Pero en nuestros países, que muchas veces no hay laboratorio de marcha, sirve mucho lo que se llama un video de marcha, que es hacer el examen neuroortopédico completo con la escala muscular que dijo la doctora, evaluando si el paciente es L2, L3, L4 y todos los puntos, qué contracturas tiene, y de ahí sacar conclusiones y dejar eso registrado para ver qué tanto mejoró o qué no mejoró. Si uno no tiene acceso al laboratorio, un video
con un buen examen físico puede ser muy útil. Excelente, gracias. Y sobre este mismo más o menos tema, nos preguntan, doctor Uribe, si considerando los adelantos en informática o robótica, ¿cuáles consideran que será el futuro de esta patología? ¿Cuál? Ujú. Pues es que el futuro de esta patología es el cierre inútero. Cierre inútero disminuye los dos problemas, de pronto dos problemas muy importantes que son la hidrocefalia y el Arnold-Chiari. Con eso disminuye uno aplicaciones muy importantes. Entonces ese es como lo primero, que no es el futuro, sino debería ser el presente. No está en todas partes, no es accesible a todas las personas, eso es un problema, pero eso debería ser el presente. Que pesar que en nuestros países muy poquita gente llegue a ese recurso. Entonces ese debería ser el presente. En cuanto a lo robótico, siempre queda la duda porque así existan las cosas para que el paciente dé unos pasos y tenga mejor su salud ósea, funcione mejor sus intestinos. Uno ve que los pacientes se cansan de ponerse todo ese aparataje para caminar. Y los pacientes definen más bien la silla de ruedas. Porque si yo estoy en un colegio y para poder dar 3 pasos, tengo que ponerme un aparato para que camine a menos 10 por hora. O sea, porque camina a 0.2 kilómetros por hora. Yo me monto en una silla de ruedas y me voy con los amiguitos. Entonces uno ve que eso fracasa. Las ortesis largas, las ortesis, al principio los niños las toleran hasta los 5 o 6 años, pero los niveles por encima del E3 abandonan eso y dicen, no, yo me voy en la silla. Entonces, los aparatos para ponerlos a caminar ficticiamente, como los robots y todo eso, sirve para la salud ósea e intestinal, pero no creo que afecte la función. Yo creo que el niño se tiene que acostumbrar a su discapacidad y funcionar en su discapacidad. Entonces, no me parece que lo robótico sea el futuro, o ese es mi concepto. Muy bien. Una pregunta más, igual para el doctor Uribe. ¿Cuál es la prioridad de manejo en mielomeningocele si el paciente además tiene gifosis o escoliosis? En cuanto a la columna, pues ahí yo estoy de acuerdo con la doctora que uno debe tratar de realizar las intervenciones lo más cercano a los 8 o 10 años. Muchas veces no logra llegar a los 12 o 14 porque esos niños tienen pubertad precoz. La indicación de 12 14 es por el crecimiento, pero casi todos tienen pubertad precoz. Entonces, entre los 8 o 10 años no hay tanto efecto cigüeñal, se pueden realizar. El objetivo de la columna, al igual que el de la cadera, es qué quiere usted con el paciente. ¿Lo quiere sentar? ¿Lo quiere poner a caminar? De ahí define si lo fija pelvis, no lo fija pelvis, si le corrige la escoliosis, solamente hasta lumbar, si llega a pelvis porque puede afectar la marcha. En cuanto a la cifosis, definitivamente los pacientes que hacen cifosis son los pacientes torácicos. Esos pacientes torácicos es para sentarlos. Y definitivamente lo mejor es esperar, en mi experiencia, con cifectomías, es esperar a los 8 o 9 años, porque ahí es donde se puede hacer una instrumentación más estable para tratar de hacer una cifectomía con resección de la columna lumbar. Entonces uno hace una resección de los cuerpos que tienen cifosis, que normalmente es por ahí de 2L1 hasta L4, y hace una fusión casi que L1 a pelvis, a sacro. Y esos pacientes mejoran la posición porque liberan los brazos. De estar en una cifosis progresiva que con los brazos sosteniéndose pasan a estar más derechos. Entonces, esa es una edad buena, sobre todo porque ya necesitan más independencia y porque técnicamente es la edad que me parece a mí más fácil. Muy bien, gracias, doctor. Una pregunta para Diego Hurtado. Nos preguntan desde el punto de vista de salud pública, ¿qué más podemos hacer para disminuir todavía esa incidencia de mielomeningocele? ¿Hay que hacer algo más aparte de esas campañas de ácido fólico y todo eso que es lo que se hace en este país? Bueno, pues yo considero que es un factor multicausal, en donde, como ya les mencionaba, o sea, dentro del Sistema Nacional de Prevención y Diagnóstico, pues bueno, nos establecen dentro de esos porcentajes cuáles son los que mayor recurrencia van a tener o mayor incidencia están con mayor relación a la presentación de mielomeningocele. Yo considero que lo fundamental siempre es la prevención primaria. Digo, desgraciadamente en los países tercermundistas no hay una buena cultura con respecto a eso, respecto a la planeación del embarazo. Tenemos que también, pues bueno, las enfermedades metabólicas pues están altamente incidentes en nuestro país
y que, bueno, a final de cuentas, como lo vemos en las gráficas, van a repercutir de forma drástica para la presentación de esto. Se tiene la teoría, porque tampoco está totalmente descrito, de cómo funciona el ácido fólico, que bueno, también a partir de hace unas décadas se está implementando y se está fortificando tanto en las harinas de trigo como en las harinas de maíz, pero que aún así falta incidir en esa prevención primaria, incidir en los médicos generales, incidir en la parte de la prevención de los médicos familiares, para que empiecen a hacer una concientización y empezar a tomar medidas tanto en el consumo de sustancias nocivas, en el manejo de las comorbilidades, como sobre todo la diabetes, que somos uno de los países más prevalentes y más incidentes de dicha enfermedad, así como también de la cultura del consumo de ácido fólico en el primer trimestre. Yo creo que aunado esto, y si nosotros lo traslapamos a tomar esto desde un principio, pues yo creo que esta incidencia va a disminuir en forma considerable. Muy bien, gracias, muchas gracias, Diego. Bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que concluir. Todavía tenemos algunas preguntas de la audiencia. Yo creo que de acuerdo al tipo de preguntas se las voy a pasar a los ponentes y tal vez ya podamos ir respondiendo de forma personal, porque sí son bastantes más. Pero bueno, no queda más que agradecer a todos los ponentes, unas charlas excelentes, gran profesionalismo, y espero que se haya logrado el objetivo de ver cómo esta patología se tiene que tratar de forma multidisciplinaria, con el objetivo de lograr pocos avances en este tipo de pacientes. Les agradezco mucho la participación. Buenas Muchas noches. gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches nuevamente. Quiero agradecer al doctor Loyo y a todo el grupo de trabajo con el que ha presentado este tema. Es realmente impresionante el profesionalismo con el que lo han desarrollado. Al Colegio Mexicano de Ortopedia le gusta y le favorece foros y simposios como este que han presentado el día de hoy. Y una sincera felicitación a nombre del doctor Guillermo García Félix, presidente del colegio, y en el mío propio, que bueno, soy de cirugía de columna, lógicamente que me ha agradado mucho el tema. No quiero despedir la sesión sin no mandar una felicitación hacia todos los médicos que se juntaron al grupo para escuchar esta sesión y desearles un feliz Día del Médico, que es dentro de este mes, y que tendremos alguna celebración en relación con lo mismo dentro del mismo Colegio Mexicano de Ortopedia, en el que podremos insistir en que si alguien está interesado en participar, con todo gusto hay lugares disponibles. Y agradezco entonces a todos ustedes y muy buenas noches, dando por terminada la novena sesión del Colegio Mexicano de Ortopedia de este año. Muchísimas gracias.